Buenas tardes para todos. Mi nombre es Mirgi Marcela Medina, profesional en seguridad y salud en el trabajo. Buenas tardes para todos los trabajadores de la empresa Ecosoluciones del Cesar, una empresa que se encarga de reciclar en el municipio de San Martín Cesar. En esta tarde queremos capacitarlos para que conozcan todos los peligros y a los riesgos a los que pueden estar expuestos dentro de esta empresa. Es de gran importancia de que todos los trabajadores tengan presente qué es un peligro y qué es un riesgo. Muchas veces lo podemos saber, pero se nos puede pasar. Y quiero que lo veamos de una manera sencilla. Un peligro es cualquier cosa que nos pueda hacer daño a nosotros dentro de esta empresa recicladora. Pongámoslo sencillamente como una lámina que hayan cortado para vender y haya quedado ahí un borde con un pedazo filoso. Ese puede ser un peligro. ¿Cuál vendría siendo ese riesgo? El riesgo aparece cuando nosotros o ustedes los trabajadores entran en contacto con ese peligro. Vendríamos hablando de la lámina que hemos cortado y ha quedado con esa parte filosa. Ese vendría siendo el riesgo. ¿Qué nos puede ocasionar si no usamos los elementos de protección? Si queremos solamente es tenerlos ahí de adorno. Entonces, la importancia de utilizar los elementos de protección y de igual manera identificar ese riesgo a lo que podemos estar expuestos al manipular digamos en este caso, la lámina que vamos a tener ahí. Esa lámina, ¿qué nos estaría ocasionando? Un accidente. Por eso es la hora de tomar conciencia de cómo debemos identificar el peligro, evaluar qué tan probable es que nos pase algo, para saber de esta manera controlar el riesgo para que ustedes trabajen de una manera segura. Ustedes más que nadie conocen muy bien el lugar donde trabajan. Debemos tener presente que según como nos sintamos en nuestro lugar de trabajo, así de esa misma manera vamos a tener unas condiciones aptas de salud para nosotros. Si sabemos que estamos trabajando incómodos, deberíamos buscar la manera de sentirnos cómodamente para no caer en esos accidentes. Durante la visita pudimos identificar varios riesgos que se encuentran en cada puesto de trabajo. El primero, los riesgos físicos. Quiero que puedan observar esta imagen que va a aparecer aquí en pantalla. Aquí pudimos observar que uno de ustedes no tenía los elementos de protección adecuados. Esta máquina que ustedes muy bien conocen es una máquina compactadora de metales y en esta ocasión estaban compactando la chatarra, ¿sí? ¿Qué ocasiona esta máquina? Genera mucho ruido y vibración al manipularla ustedes, afectando de esta manera la parte auditiva, en ocasiones causando dolores musculares y cansancios extremos. Quiero darles a conocer también la otra máquina compactadora que quiero que la vean ustedes mismos aquí. Esta es una compactadora de cartón, pero también tenemos a nuestro compañero que se encontraba en un riesgo de seguridad por caída a diferente nivel, que es importante tenerlo en cuenta al momento de manipular esta máquina. En esta máquina, uno de ustedes la estaba manipulando y se encontraba montado en uno de los materiales reciclables ya compactados. La máquina puede ser ese peligro, pero al estar montado ahí, estaba ocasionándose probablemente un riesgo de caída, de golpe. Por esa razón, debemos tener los cuidados en asuntos del riesgo físico que viene siendo el ruido y la vibración, cuidado con los elementos de protección adecuados. En este caso estaríamos hablando, ya que el trabajador, ustedes muy bien lo saben, deben tener sus botas de seguridad, su jean, su camisa manga larga, su casco, las gafas son infaltables. En ocasiones ustedes no las portan.
Y en este caso, al manipular esta máquina compactadora, debemos tener los protectores auditivos. No es un accesorio, debemos utilizarlo por el bien de nuestras vidas. En ese cuidado que debemos tener, es importante de que estemos observando cualquier sonido diferente que vaya teniendo la máquina, se pueda estar reportando ante nuestro jefe inmediato para realizar el mantenimiento debido. Debemos realizar también de esta manera las pausas activas. Debemos también hacer una rotación de los puestos de trabajo. Esto evita a mayor tiempo tener enfermedades profesionales. Muchachos, ya ustedes muy bien conocen este tipo de riesgo que tenemos en estas máquinas compactadoras que hemos mostrado con anterioridad. Debemos tener la señalización de esta zona que es ruidosa. Es muy importante conocer eso. Mi compañera Wendy Ortiz les va a hablar del siguiente riesgo de seguridad. Buenas tardes. Por medio de este video quiero que observen cómo uno de ustedes está utilizando una macheta para cortar una hoja de zinc. Observemos. Estos son los riesgos de seguridad por cortes y laceraciones, cortes al manipular la macheta y también puede ocasionar golpes por caídas de objetos o atrapamientos con la compactadora o la prensa. Todos sabemos que la chatarra puede tener borde filoso, que los materiales se mueven constantemente y que la compactadora puede causar accidentes graves si no se usa correctamente. Por lo tanto, es importante que utilicemos todos los elementos de protección personal y para esta tarea estos guantes, ya que nos pueden evitar alguna herida profunda, algún accidente grave. Por lo tanto, con esas medidas preventivas es importante que organicen las cosas para que no se nos vengan encima. También manejemos la compactadora siguiendo el procedimiento, nada de meter las manos donde no corresponde, y también reportar cualquier guarda dañada o máquina sin protección. Cuidarnos empieza por respetar la maquinaria y trabajar de forma ordenada. Bueno, muchachos, vamos a hablarles ahora de los riesgos químicos presentes en esta empresa. Los riesgos vienen siendo, uno de ellos, el contacto con ácido de batería. Como ustedes muy bien lo saben, en esta imagen que les voy a mostrar, podemos ver aquí reciclamos baterías. Algunas vienen con ácido, otras vienen con nada, pero eso siempre guarda pequeñas partículas de ese ácido. Entonces debemos tener el cuidado al momento de manejar este material. En otras también podemos encontrar en botellas material como el combustible, como el aceite. Todas esas cosas son riesgos químicos. Botellas de líquido que guardan residuos. Toca tener mucho cuidado al momento de manipular todas estas cosas. Son riesgos químicos también de limpieza que se encuentran presentes en cada uno de los materiales que llegan. ¿Qué pueden causarnos? Irritación en la piel, grandes quemaduras o en algunas ocasiones daños en la parte respiratoria. Entonces, lo que buscamos es la manera de cómo protegernos. O sea, es importante que nos demos cuenta que todo lo que vayamos a hacer o dejar de hacer, le podríamos estar causando daños a nosotros mismos.
Bueno, los elementos de protección que debemos usar ante estos riesgos químicos: los guantes de nitrilo, las gafas. Es importante evitar el contacto directo ante estos riesgos, como los ácidos de batería. Es importante tenerlos en un lugar donde se pueda identificar y esté señalizado de que están ahí, y que todos los trabajadores a los que se vayan a exponer a eso sepan, identifiquen qué es lo que hay. También el lugar donde vayan a estar debe ser un área donde esté ventilada, en ocasiones por lo del combustible, ya que tienen olores bastante fuertes y pueden afectar o dañar la parte respiratoria. Otro de los riesgos presentes son los riesgos biológicos. Muchachos, ustedes saben que los riesgos biológicos están en todos lados, desde las monedas que recoge la administradora hasta las botellas que reciclamos. Cuando estamos en contacto con baterías que se encuentran en el material reciclaje, la presencia de roedores, de serpientes, de ratones, todos esos son riesgos biológicos, están por todos lados. Cuando llega el material reciclado, como les estoy diciendo, a veces vienen baterías sucias, residuos contaminados o incluso los animales. Por lo tanto, es importante que utilicemos guantes. Usemos guantes dobles cuando el material es dudoso. Lavarnos las manos antes de comer. Ustedes cuando llegan a sus casas o cuando están aquí en el trabajo, lávense las manos en todo momento, porque no sabemos con qué bacterias podemos contar. También es importante que mantengamos el área limpia y libre de desperdicios, y que reportemos la presencia de algún animal para el control de plagas. Aquí la higiene es la parte importante de la seguridad. En este momento les voy a hablar de los riesgos biomecánicos. Bueno, en esta empresa, Ecosoluciones del Cesar, nos llega material que ustedes mismos son los encargados de subir al peso, de pesarlo, de pasar de un lado a otro, donde vienen sacos, metales, plástico, cartones, y que ustedes mismos deben tomar con sus manos y pasarlos acá, bajarlos allá, ¿sí? Son posturas en ocasiones incómodas, repetitivas, y que toca hacer para empezar a separar, llevar, ¿sí?, al sitio. Entonces son movimientos que se hacen en algunas ocasiones repetitivos, ¿sí? Ese viene siendo los riesgos biomecánicos. Es importante saber que si no levantamos estos sacos o estas láminas o esas cosas que nos llegan para subirlas al peso, si no las levantamos bien, muchachos, puede ocasionar o lastimar nuestra espalda, ocasionarnos una lesión muscular, ¿sí?, en nuestros hombros, en nuestras manos. Debemos tomar medidas preventivas, y que es de mucha importancia saber cuánto peso podemos cargar, ¿sí? Debemos utilizar carretillas. Tenemos equipos aquí. No es solamente que solamente lo voy a correr y lo hago con mis manos. No. Si no está apto para mi cuerpo, debemos utilizar de nuestros equipos mecánicos, nuestra máquina que está disponible para hacer eso, ¿sí? Debemos tener nuestra espalda en posición recta al momento de levantar algo, ¿entendido? Debemos utilizar las pausas activas. Esto es una actividad, muchachos, que nosotros entendemos perfectamente que nos cansa, ¿sí? Por esa razón, las pausas activas son importantes para evitar fatigas y cansancios. Bueno, los riesgos psicosociales. ¿Cómo podemos llegar a estar en estos riesgos psicosociales? Muchachos, ustedes que trabajan intensamente, digamos en la tarea, de romper las botellas, de quitar la etiqueta, de pagar acá, de pasar allá, es un ritmo de trabajo muy acelerado. Esto nos puede llevar a estrés, a cansancio,
a estresarnos tanto de querer salir corriendo. Entonces debemos controlar toda esa presión, que muchas veces hasta nuestro propio jefe inmediato, aunque aquí esto no pasa, nos puede llevar esa presión por conseguir la producción, de poder transportar ese material para las grandes ciudades, que aquí salen por medio de camiones, o también muchas veces la mala comunicación o la riña con nuestro compañero nos puede llevar a todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales. Entonces, es importante que tengamos un trabajo, digamos, un poco más controlado, que sepamos manejar toda esta presión, que debemos cumplir, sí, pero debemos cumplirlo de mejor manera y hacer la tarea donde no nos estemos causando ese estrés o ese dolor de cabeza, que siempre salgo cansadísimo de la empresa y llego a mi casa aún más estresado. Entonces sabemos controlar toda esa parte y lo podemos hacer hablando, comunicando, acercándonos a nuestro supervisor, diciéndole, veamos esto, miremos la solución para llevar un ritmo un poco más calmado, no ser tan acelerado. Esto nos lleva, estos riesgos nos tienen que llevar a tener una mejor organización en las tareas que vamos a realizar. Desde que llegamos a la empresa debemos saber qué tarea vamos a hacer y que debemos finalizarla, terminarla completamente, no dejar esta media y pasar a la otra, para que no entre ese riesgo psicosocial a nuestro ambiente. Apoyarnos como compañeros, no que si mi compañero Pedro cayó, yo estoy allá donde el jefe ya echándolo al agua en vez de estar ayudando a mi compañero. Mantener, muchachos, un ambiente de respeto y de buena comunicación es importante para no caer en esto. Hacer pausas para evitar estar agotado mental y físicamente. Esto nos puede estar haciendo dañar hasta nuestro ambiente familiar en ocasiones, porque nosotros como trabajadores nos llevamos el estrés ¿para dónde? Para nuestras casas. Bueno, ya para terminar con esta capacitación, les vamos a mostrar varias fotos que le tomamos a esta empresa. Bueno, muchachos, valoramos mucho el tiempo que ustedes se tomaron para escuchar esta capacitación. Es importante también que tengan en cuenta la valoración de estos riesgos. Deben tener, digamos, presente la escala de la probabilidad y de la consecuencia, que eso nos lleva a reconocer el nivel de riesgo en cada una de las actividades e interpretarlo de esta manera, el nivel de riesgo como bajo, medio, alto o extremo. Entonces, muchachos, muchas gracias, que Dios les bendiga y estamos aquí para ayudarles en todo lo que podamos.